Bienvenidos. En este video vamos a discutir lo referente a conservación del momentum lineal asociado a situaciones que involucran campos electromagnéticos. Para ello vamos a analizar la interacción de dos partículas cargadas. Por simplicidad vamos a considerarla moviéndose a velocidades pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, de modo que los campos eléctricos y magnéticos asociados a esas partículas toman esta forma donde se han representado dichas líneas de campo en el primer cuadrante. Vemos que las líneas de campo eléctrico son radiales, básicamente, y las líneas de campo magnético son azimutales, tomando este eje como referencia. El campo magnético simplemente se debilita conforme nos alejamos de la carga y en la dirección del movimiento el campo magnético es cero. Entonces, para la partícula Q1, que vamos a considerarlas positivas ambas, esta partícula moviéndose hacia arriba produce un campo magnético entrando a la página, a la hoja, a la pantalla en este puntico. Mientras que el campo eléctrico que produce Q1 aquí va apuntando en esta dirección. De tal manera que la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula, debido al campo que produce Q1, va hacia abajo y la fuerza eléctrica va hacia la derecha. De modo que la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 va en esta dirección. Hagamos lo mismo con esta partícula. Veamos qué campos produce la partícula Q2 en la posición de la partícula Q1. Las líneas de campo eléctrico son radiales, de modo que el campo eléctrico en este punto apunta en esta dirección. Y como este punto se encuentra a lo largo de la línea del movimiento de la partícula, el campo magnético es cero, como se notó acá. El campo magnético es cero. De modo que la fuerza eléctrica corresponde a la fuerza total sobre esta partícula. Si nosotros analizamos la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 y la comparamos con la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, vemos que no son de igual magnitud y sentidos opuestos. Recordemos que cuando tenemos dos sistemas que interactúan, de acuerdo a la tercera ley de Newton, las fuerzas que se ejercen mutuamente son de igual magnitud y sentidos opuestos. Esa tercera ley de Newton es la base para demostrar la conservación del momentum lineal en mecánica, tal cual como se ha visto. Entonces, lo que estamos afirmando acá es que en la electrodinámica no se cumple la tercera ley de Newton. Entonces es una situación que debemos resolver. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuáles son las causas? ¿Será que no existe conservación del momentum lineal en situaciones que involucran campos electromagnéticos? ¿O será que falta alguna pieza de tal manera que sí se conserve el momentum lineal, pero no lo estamos considerando? Entonces, vamos a analizarlo. Y para analizarlo, vamos a calcular la fuerza mecánica sobre una distribución de carga y corriente. La distribución de carga y corriente se ilustra acá en la figura y vemos que está limitada a un volumen B específico. Vamos a concentrarnos en un elemento de volumen de esta distribución ubicado en la posición R, cuya densidad en tal posición es R,T y se mueve con una velocidad V. De tal manera que la densidad de corriente en este punto es igual a ρ por V, apunta en esta dirección. Si nosotros nos enfocamos en la carga eléctrica afectada por el campo eléctrico, entonces si este es el campo eléctrico y asumiendo una carga positiva en este punto, ρ por E apunta en esta dirección. ¿Correcto? Y vemos que el producto cruz J cruz B apunta hacia arriba. De tal manera que al sumar estas dos fuerzas, o más bien densidades de fuerzas, obtenemos la fuerza por unidad de volumen en dicha posición.
Si lo multiplicamos por este elemento de volumen, tenemos la fuerza que actúa sobre este elemento. Entonces vamos a partir de acá. La fuerza total ejercida por el campo electromagnético lo calculamos a partir de esta expresión y vamos a proceder a escribirlo en términos únicamente de campos. Entonces vamos a eliminar la dependencia explícita con ρ y con j, y para ello recurrimos a las ecuaciones de fuente de las ecuaciones de Maxwell. Entonces tenemos la ecuación para la divergencia del campo eléctrico y el rotacional del campo magnético, la ley de Ampère-Maxwell. Sustituimos acá y usamos esta relación para cambiar un poco su estructura, de tal manera que podemos escribirla de esta forma. Nótese que aquí ha sido añadido por conveniencia este término, pero no pasa nada porque la divergencia del campo magnético siempre es igual a cero, de modo que no hemos alterado la expresión, pero lo que sí hemos logrado es darle la misma estructura matemática a la parte que depende solo del campo eléctrico y la parte que depende solo del campo magnético. Eso es muy conveniente desde un punto de vista matemático. Miremos la forma de esta expresión. Aquí podemos ver que existe la variación temporal o la derivada del momentum mecánico con respecto al tiempo. Y aquí tenemos una variación también temporal de algo que también debe ser momentum por unidad de tiempo. Esta cantidad solo depende de los campos E y B, de tal manera que vamos a identificarla como el momentum lineal almacenado por el campo electromagnético en dicho volumen. De tal manera que podemos definirla tal cual como está y podemos escribirla en términos del vector de Poynting. Y como estamos integrando en un volumen cierta cantidad que es el vector de Poynting sobre C cuadrado, entonces vamos a identificar dicha cantidad como densidad volumétrica de momento electromagnético. Es una cantidad conveniente dado que estamos analizando un sistema distribuido. De esta manera, la expresión anterior se nos reduce a esta que aparece acá. Y para manipularla matemáticamente, vamos a considerar solo la componente y igual a 1 por ahora, es decir, la componente x de esta expresión. Como se mencionó, estos dos tienen la misma estructura matemática, de tal manera que vamos a concentrarnos solo en este término y el otro será automático. Entonces, la componente x o la componente 1 de esta expresión se desarrolla en coordenadas cartesianas y luego se hacen las derivadas explícitas acá, se describen la componente z del rotacional acá, se hace explícitamente al igual que la componente y, que es esta. Y luego es un procedimiento netamente algebraico para reorganizar y llegamos a esta expresión que está acá. ¿Correcto? Llegamos a esta expresión que está acá. De tal manera que, si generalizamos, no para la componente, no solo consideramos la componente y igual a 1, sino cualquier componente y, pues simplemente es fácil acá sustituir en lugar de 1 y ya tenemos la expresión general para ese primer término que hayamos considerado. Recuerden que la parte correspondiente al campo magnético tiene la misma estructura matemática, de tal manera que podemos definir un tensor T y J denominado tensor de tensiones de Maxwell de esta forma. ¿Sí? BI, BJ, igual que acá, la misma dependencia, salvo por este factor que multiplica. Entonces, cuando se define el tensor de esta forma, la expresión 2, que es la que tenemos aquí, ¿sí? De ello, su componente I, cualquiera, queda expresada de esta manera. La componente I. Y este término que está acá no es otra cosa que la divergencia del tensor de tensiones, cuyas componentes están acá. Esto lo podemos expresar vectorialmente de esta forma. Y cuando nosotros reorganizamos, obtenemos una expresión
que debe ser válida para todo volumen B. Es una expresión que debe cumplirse en todos los casos para todos los volúmenes, de tal manera que eso es válido siempre que se satisfaga esta igualdad. Entonces mire lo que hemos llegado acá. Hemos llegado a la ley de conservación del momentum total del sistema de partículas cargadas interactuando con un campo electromagnético. Esto no es otra cosa que una ecuación de balance de momentum, de momentum lineal, de la misma manera como se analizó la ecuación de balance de energía de un sistema de partículas cargadas interactuando con un campo electromagnético. Entonces vamos a comenzar por lo más sencillo. Lo más sencillo es decir, no tenemos cargas eléctricas en el volumen del espacio que estamos analizando. Es decir, allí existen unos campos, pero no estamos interesados en una región del espacio donde existan cargas eléctricas. En ese caso, el miembro derecho se anula y mire la ecuación a la cual llegamos. Una vez más obtenemos la ecuación con una estructura matemática típica de una ecuación de continuidad. Una ecuación de la continuidad de una cantidad física. Entonces, como ya hayamos identificado G como la densidad volumétrica de momentum electromagnético, es decir, el momentum electromagnético es la cantidad física bajo estudio aquí, entonces el término de la divergencia debe corresponder a la densidad de corriente de ese momentum electromagnético. De modo que, en ausencia de cargas eléctricas, se conserva el momentum electromagnético, solo en ausencia de cargas eléctricas. Porque resulta que si existen cargas eléctricas, el miembro derecho va a actuar como un término fuente o sumidero del momentum electromagnético. De modo que en general el momentum electromagnético no se conserva. Vamos a ver de qué se trata. Supongamos el caso donde la derivada parcial de la densidad volumétrica del momentum mecánico respecto al tiempo es mayor que cero. Ahí simplemente se está indicando de que aumenta el momentum mecánico respecto al tiempo en un punto específico del espacio. Entonces, si esto es mayor que 0, multiplicado por este menos 1, me queda menor que 0. Es decir, aquí esto actúa como un sumidero. ¿De qué? De momentum electromagnético. Y tiene sentido, porque si esto es mayor que 0, el campo electromagnético está transfiriendo momentum a la distribución de carga. La distribución de carga gana momentum lineal. Entonces, ¿quién lo está perdiendo? Lo está perdiendo el campo electromagnético. Entonces, esto actúa como un término fuente. De igual manera, si esta derivada parcial es menor que 0, quiere decir que es la distribución de carga la que está transfiriendo momentum al campo electromagnético. Porque si esta cantidad disminuye, la está ganando el campo. De modo que el término fuente, aquí al multiplicar por menos 1, me queda realmente como un término fuente, no como un término de sumidero. Entonces vemos pues que aquí lo que tenemos es un intercambio de momentum entre la componente mecánica, es decir, la componente de las partículas dotadas de carga eléctrica, las entidades materiales, y el campo electromagnético. Claramente, aquí asociamos la pieza faltante cuando analizábamos la conservación del momentum en la situación original de la interacción de dos partículas cargadas. Porque aquí solamente se estaba analizando la situación considerando el momentum lineal mecánico de las partículas.
pero en ningún momento hablamos o mencionamos que existía un momentum electromagnético que participaba allí en esa interacción. Entonces, aquí básicamente ya tenemos un significado físico de este tensor de tensiones de Maxwell, y básicamente lo que representa es la densidad de corriente de momentum electromagnético, es decir, es el tensor que nos dice cómo está fluyendo el campo electromagnético en el espacio. Así como la densidad de corriente eléctrica le describe a usted cómo fluye la carga eléctrica en el espacio, el tensor de tensiones de Maxwell, específicamente la componente T y J multiplicada por -1, le describe la razón a la cual la componente J del momentum fluye a través de un elemento de área orientado en dirección Y. Aquí, por ejemplo, se muestra la orientación relativa de tal elemento de área respecto de una componente J del momentum electromagnético. Si I es igual a J, pues esos dos vectores van a ser paralelos, claro está. Y si I es diferente de J, van a ser perpendiculares. Ahora, como se mencionó para el caso del balance energético, cuando analizábamos el teorema de Poynting, decíamos que las formas diferenciales, tal cual como está escrita, son útiles para describir el balance del sistema en puntos específicos. Es decir, la ecuación de balance de momentum escrita en forma diferencial es útil para hacer ese estudio. Pero si lo que queremos analizar es el sistema completo, lo vamos a describir en su forma integral. Y para ello vamos a retomar la expresión número 8. Aquí está. Y simplemente vamos a calcular la variación del momentum mecánico respecto al tiempo y despejamos. Y recordemos que esta variación no es otra cosa que la fuerza actuando sobre el sistema, es decir, la fuerza mecánica. Y nos queda en términos de dos integrales. Una integral de superficie, que es una integral de flujo del tensor de tensiones, y la otra, una integral de volumen, que depende de la variación temporal de dicha cantidad. ¿Qué representa cada término? Pues el primer término es la fuerza que ejerce el campo electromagnético sobre la superficie S, o por lo menos es un término de contribución superficial, o descrito en términos de ese flujo. Aquí está. Por su parte, este que está acá, ya demostramos que S sobre C cuadrado es la densidad de momentum electromagnético, de tal manera que esta integral es el momentum electromagnético total, y aquí lo que estamos viendo es que el momentum electromagnético puede variar en el tiempo, y si está cambiando en el tiempo, entonces puede ejercer fuerza sobre el sistema. Aquí analizamos, por ejemplo, el caso simple donde el vector de Poynting vale 0, lo cual se cumple si el campo eléctrico o el campo magnético son iguales a 0, o en una situación estática, porque lo que interesa es la variación temporal de dicha integral. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones esto vale 0, de modo que la fuerza mecánica está descrita exclusivamente en términos del flujo de este vector, perdón, de este tensor. Entonces, la componente I queda expresada de esta manera, ¿correcto? Y aquí entonces tenemos un segundo significado físico de este tensor. Representa el elemento T sub IJ es fuerza por unidad de área en la dirección J, actuando sobre un elemento de superficie orientado en dirección Y. ¿Cómo así? Consideremos, por ejemplo, un elemento de volumen acá, de la distribución de carga.
Entonces, identifiquemos los elementos del tensor de tensiones aquí. Este es el elemento T sub 11, T sub 12, T sub 13, T sub 21, T sub 22, T sub 23 y así para cada uno de ellos. Entonces miremos acá, por ejemplo, que el primer índice representa el índice de la superficie constante. Por ejemplo, esta primera cara representa X constante. Miremos el sistema coordenado. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. De modo que este es X constante. Y el segundo índice indica la dirección de la fuerza. En otras palabras, T sub XZ representa una fuerza por unidad de área actuando sobre la superficie X constante, pero actuando en dirección Z. Este que está aquí es una fuerza por unidad de área actuando sobre una superficie X constante, pero actuando en dirección Y. Aquí está. Y esta es una fuerza por unidad de área actuando sobre una superficie X constante, pero actuando en dirección X. Aquí está. Vemos pues que esta es la única fuerza que es perpendicular a la superficie, de tal manera que es una fuerza de presión, una fuerza normal o perpendicular a la superficie. Entonces, al igual, podríamos hacer un análisis para las otras caras, y estas representan fuerzas de presión, TXX, TYY y TZZ. Mientras que las otras fuerzas son tangentes a la superficie y se denominan fuerzas de corte para dicho elemento. De tal manera que aquí tenemos una interpretación clara de las componentes del tensor de tensiones con este enfoque. Y miremos que la expresión que obtuvimos es consistente con la situación que estamos analizando. Vamos a considerar aquí, por ejemplo, una componente particular. ¿Sobre qué? Sobre la superficie S1, que vamos a considerarla que es la superficie X constante, la que está aquí. De modo que el vector normal a la superficie va a apuntar en dirección X, que es este. Desarrollando esta sumatoria y sustituyendo N1 igual a 1, N2 igual a 0 y N3 igual a 0, claramente solo sobrevive el primer término, de tal manera que F1 no es otra cosa que T sub 11 por el delta de área. Ahí está. Esto es fuerza por unidad de área y lo multiplicamos por el área y entonces ya tenemos la fuerza en esta dirección. Aquí vemos que T sub 21 se intercambió por T sub 12. Eso es posible debido a que el tensor de tensiones es un tensor simétrico. Aquí lo podemos ver. Si intercambiamos los índices I y J, el tensor no va a cambiar. De tal manera que los podemos reescribir de esta forma. Y aquí vemos claramente las tres componentes que aparecen aquí. XX, XY y XZ, que son las tres que aparecen aquí, multiplicadas por las respectivas áreas porque estas son fuerzas por unidades de área. Para aterrizar un poco los conceptos vamos a considerar dos ejemplos particulares. El primero de ellos es una lámina conductora, este es el espesor de la lámina, ubicada perpendicularmente a un campo eléctrico uniforme, y vamos a conectar a tierra el otro extremo de la lámina, de tal manera que no existe carga superficial en una superficie diferente a esta, que la vamos a denotar como S1. Trabajamos bajo la aproximación de lámina infinita y no tenemos campos magnéticos en este problema, de modo que B es igual a 0 en todo el espacio, dentro o fuera de la lámina, y el campo eléctrico aquí vale 0 por ser un conductor. De tal manera que en este caso tenemos E cruz B es igual a 0, y como se mencionó, cuando nosotros tenemos que E o B valen 0, el vector de Poynting vale 0, este término no aparece, de modo que estamos calculando la fuerza usando la expresión número 12, y lo que debemos calcular son los elementos del tensor de tensiones.
Para calcularlo podemos representarlo en forma matricial de esta manera, considerando que el campo magnético vale 0 y considerando que en nuestro problema solo tenemos componente Z por la elección del sistema coordenado considerado. De tal manera que X es igual a 0, Y es igual a 0 y simplemente se va a reducir a esta expresión que está acá. Este X vale 0, aquí está. Todo se reduce. ¿Ok? Aquí está. El tensor de tensiones se reduce exactamente a esto. Ahora, nosotros identificamos aquí el vector normal a la superficie en dirección menos z, porque apunta en esta dirección. Aquí sería menos z. De tal manera que cuando hacemos la proyección sobre ese vector normal, obtenemos esta expresión. Como esta es una superficie infinita, aquí es mejor hablar de fuerza por unidad de área. Mire que la fuerza por unidad de área apunta en dirección menos z, lo cual es totalmente coherente, porque el campo eléctrico induce cargas negativas en esta superficie, de tal manera que la fuerza sobre estas cargas va a ir en dirección opuesta al campo, o sea, en dirección menos z. Ese es un primer ejemplo para comprender cómo se calcula el tensor de tensiones y cómo se relaciona con la superficie para hacer los cálculos en situaciones donde no hay vector de Poynting. El ejemplo 2 trata de una situación asociada con un cable coaxial con corriente distribuida uniformemente. Entonces aquí lo que tenemos es una conexión entre el conductor interior, que tiene radio A, y el conductor exterior, que tiene radio interno B. Aquí está. Tenemos una fuente a partir de la cual establecemos la corriente y regulamos con esta resistencia. Entonces aquí viene la corriente, fluye por el conductor interno. Aquí existe la conexión con el conductor externo. La corriente se distribuye en el conductor externo uniformemente y otra vez vuelve y se recoge y continúa aquí. Claramente aquí se van a presentar unos efectos de borde donde se va a distorsionar este patrón de corriente uniforme. Vamos a despreciar ese fenómeno de efectos de borde en nuestro estudio. Ahora, pero nuestro sistema no es solo magnético, sino que existe un campo eléctrico asociado a las densidades de carga ubicadas en estos recubrimientos que se le ponen aquí a los conductores. Imaginemos que tenemos un aislante acá, en esta zona el verde y el naranja, y en la parte superficial de ese aislante existe una densidad de carga uniforme positiva y aquí una negativa. Esa densidad de carga uniforme vamos a caracterizarla por una carga por unidad de longitud, a pesar de que es una carga superficial. Bueno, entonces el momentum, vamos a calcular primero la situación. Vamos a calcular dos situaciones. Una donde tenemos la corriente establecida, de modo que los campos son estáticos. Y queremos calcular el momentum lineal almacenado por el campo electromagnético de esta configuración. Entonces ya tenemos la expresión. Solo debemos calcular los campos y sustituir acá. Entonces esto ya podemos hacerlo sin ningún problema a partir de la ley de Gauss. Calculamos el campo eléctrico. El campo magnético lo calculamos a partir de la ley de Ampère. Y solo nos interesan los campos en las regiones donde ambos son no nulos. Porque si uno de los dos es nulo, pues simplemente da 0 y no nos interesa. Esa región es la región comprendida entre A y B. Calculamos los campos, hacemos el producto cruz, integramos y aquí hemos encontrado el momentum electromagnético almacenado por esta configuración. Como ejercicio usted puede calcular la fuerza neta que ejercen los campos E0 y B0 sobre la distribución de cargas y corriente y va a comprobar
que la fuerza neta es igual a cero. De modo que allí lo que usted tiene es un sistema en reposo donde la fuerza neta ejercida por esos campos es igual a cero. Eso es lo que tiene ahí. Pero tiene algo más. Y ese algo más es el momentum electromagnético que calculó. Entonces, ¿qué papel juega ese momentum electromagnético? Pues resulta que ese momentum electromagnético es el momentum del campo disponible para ser transferido al sistema mecánico. Es un momento que tiene allí, pero no se ha manifestado. Pero está allí y puede ser transferido al sistema mecánico. Vamos a comprender eso un poco mejor considerando una situación 2. La situación 2 tiene que ver con la configuración anterior, pero vamos a incrementar paulatinamente la resistencia del circuito de tal manera que disminuyamos la corriente hasta cero. Todo esto después de haber establecido la corriente estacionaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora la corriente cambia en el tiempo y nosotros podemos calcular el campo magnético asociado en este caso y la podemos calcular en una aproximación cuasi estática. De modo que este campo lo calculamos a partir de la ley de Ampère normal, ¿sí? Despreciando el término de densidad de corriente de desplazamiento, lo cual es válido porque cuando consideramos el tamaño del sistema o las regiones del espacio, en donde prácticamente no hay un retardo entre el campo producido y el campo que estoy detectando, sino que el ajuste es instantáneo. Entonces vemos que el campo es exactamente igual como si fuera estático, pero la corriente ahora depende del tiempo. Entonces el campo en el instante t depende de la corriente en el mismo instante, es decir, se considera un ajuste instantáneo porque digamos que estamos muy cerca de la fuente, por decirlo de alguna manera, de tal manera que no tenemos conflicto y ahora este campo magnético variable en el tiempo va a inducir un campo eléctrico. ¿En virtud de qué? En virtud de la ley de inducción de Faraday. Entonces veamos qué tipo de campo tenemos acá. Tenemos un campo azimutal que aquí se representa por estas líneas verdes, de tal manera que este campo variable en el tiempo va a inducir un campo en dirección Z. ¿Correcto? La circulación del campo eléctrico tiene asociado un campo magnético azimutal. O dicho del mismo modo, la variación temporal de este flujo magnético, de este campo que va en dirección azimutal, tiene asociado un campo eléctrico que va a circular en dirección Z. Aquí estamos trabajando con la aproximación de campo infinito. Entonces lo que hacemos es, para hacer este cálculo, consideramos un contorno, 1, 2, 3, 4, lo consideramos así. Este es el vector normal a esa superficie. Vemos que el flujo magnético es positivo, de acuerdo a nuestra elección. Y cuando hacemos el cálculo de la integral de contorno y el flujo magnético con los campos previamente calculados, encontramos que el campo eléctrico inducido, aquí es inducido, depende del tiempo claramente. Y nos queda en estos términos aquí K es una constante que no depende del tiempo. Es una constante que no depende de R, pero puede depender del tiempo. Entonces miremos ahora. Resulta que el campo electrostático que se calculó en este punto no ejerce fuerza neta sobre la distribución de carga. Eso lo podemos comprobar, ¿sí? Sin embargo, el campo inducido
si ejerce fuerza neta sobre este sistema. Y la fuerza neta, miremos aquí, este campo va en dirección Z. Entonces, la calculamos a partir de la densidad de carga. En otras palabras, la fuerza sobre un elemento de carga superficial es el campo por el de Q en ese elemento, que es sigma de A. Y luego de hacer la integración, obtenemos estas expresiones. Esto tiene sentido, miremos bien. Si la corriente está disminuyendo, esta cantidad es negativa, efectivamente la corriente está disminuyendo, quiere decir que el campo va en dirección menos Z, como se representó aquí en amarillo. Ahora, recordemos que la carga eléctrica que está en R igual a A es positiva. De modo que aquí, en R igual a A, la fuerza va en la dirección del campo, que es negativa. Ahí está. De I de T negativa, aquí está. Mientras que la carga que está en R igual a B es negativa y va a experimentar una fuerza en dirección positiva. Aquí está. Este menos con este menos quedaría positivo. Se simplifica la constante y tenemos la fuerza neta que ejerce ese campo inducido sobre la distribución de carga. Hay una fuerza neta. Y si existe fuerza neta, puede transferir impulso. Entonces, ¿cómo calculamos ese impulso? Ese impulso lo calculamos a partir de esta expresión y lo que encontramos es que el momentum electromagnético encontramos que el momentum mecánico es exactamente igual al momentum lineal almacenado por el campo electromagnético. Comparemos las expresiones. Aquí está. Mire la estructura matemática del momentum electromagnético. Esta expresión es exactamente igual al momentum mecánico transferido, o sea, a partir del impulso transferido, ese sería el momentum mecánico que adquiriría el sistema cuando se descarga, cuando se reduce la corriente. Entonces, con esto estamos corroborando que el momentum electromagnético inicial almacenado efectivamente estaba allí disponible para ser utilizado y poder ser transferido a nuestro sistema de cargas y corriente. Pero es que aquí hay algo extraño todavía, por una sencilla razón. Resulta que en la situación inicial el cable no se mueve, por un lado. Por otra parte, el campo eléctrico y el campo magnético son campos estáticos. Entonces, si tenemos campos estáticos y el cable no se mueve, uno esperaría que el momento total del sistema inicial debería ser igual a cero. A fin de cuentas, el cable no se está moviendo y los campos son estáticos. Sin embargo, nosotros demostramos que el momentum electromagnético del sistema era diferente de cero. Entonces aquí hay algo que no está cuadrando. Parece que hiciera falta una pieza. Y esa pieza se denomina el momentum oculto. Porque resulta que la corriente de nuestro circuito son partículas cargadas en movimiento. Y resulta que allí se manifiesta un efecto relativista, un fenómeno relativista, netamente relativista, y se puede demostrar que ese momentum oculto va a ser exactamente igual y signo opuesto al momentum electromagnético, de tal manera que el momento total del sistema se mantenga igual a cero. Como esperaríamos para un sistema de partículas y cargas, para un sistema de cargas eléctricas en reposo.
Bueno, con esto finalizamos el estudio asociado a la conservación del momento lineal. En el siguiente video vamos a discutir la conservación del momento angular en situaciones que involucran partículas cargadas con campos electromagnéticos.